Y segundo ejercicio. Un cilindro de 2 metros de radio y 4 metros de altura se sumerge totalmente en agua. ¿Qué magnitud de empuje recibe? Dibujemos otra vez la situación. Tenemos nuestro recipiente con agua. Ahora sumergimos completamente un cilindro que tenía como radio 2 metros y como altura 4 metros. Y ahora este cilindro va a desalojar un cierto volumen de fluido, que sería este. Y preguntan cuál es el empuje que experimenta el cilindro. Pues a ver, ponemos otra vez la fórmula del empuje. El empuje es igual a la densidad del fluido por el volumen desalojado de fluido por la aceleración de la gravedad. Como tenemos otra vez que el fluido es agua, ya sabemos cuál es su densidad. Sería 1000 kilogramos metro cúbico. Ahora, el volumen desalojado de fluido sería este, pero como tenemos al cilindro completamente sumergido en el fluido, pues ya sabemos que este volumen va a coincidir con el volumen total del cilindro. El volumen del cilindro es área de la base por la altura. Como la base es un círculo, podemos calcular su área como pi por el radio al cuadrado. Así que el volumen total del cilindro quedaría como pi por 2 al cuadrado por la altura, que es 4. Y luego simplemente habría que multiplicarlo por la aceleración de la gravedad, que es 9,8. Entonces calculamos esto. Y nos da 492.601,7 newtons. Aquí lo vemos. Y pasamos al tercer ejercicio. Un cuerpo de 200 gramos de masa y densidad 8,93 gramos centímetro cúbico se sumerge en agua. Calcula el empuje que experimenta. Otra vez vamos a representar la situación. Tendríamos aquí nuestro recipiente con agua, en este caso, y entonces introducimos un cuerpo que tiene una masa de 200 gramos y una densidad de 8,93 gramos centímetro cúbico. Entonces, este cuerpo desaloja un cierto volumen de fluido y hay que calcular el empuje que experimenta el cuerpo. Pues a ver, el empuje, una vez más, es igual a la densidad del fluido por el volumen desalojado de fluido, o lo que es lo mismo el volumen del cuerpo, por la aceleración de la gravedad. Tenemos que calcular el volumen del cuerpo, porque el resto de datos ya los tenemos. Entonces, nos dan como datos la masa del cuerpo y su densidad. Podemos utilizar la fórmula de la densidad para calcular el volumen. Densidad es igual a masa partido de volumen. Entonces el volumen es igual a masa partido de densidad. La masa del cuerpo es 200 gramos, la densidad es 8,93, y entonces esto nos da 22,4 centímetros cúbicos. Para que el empuje nos dé en newtons, vamos a poner todo en las unidades del SI. Así que hay que pasar este volumen a metros cúbicos. Para ello simplemente tendremos que multiplicar por 10 a la menos 6. Entonces quedaría 22,4 por 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Y ahora ya sí podemos calcular el empuje. El empuje es igual a la densidad del fluido, el fluido es agua y ya habíamos visto que su densidad era 1000. Luego, volumen sería este de aquí, el que habíamos calculado, 22,4 por 10 elevado a menos 6, por la gravedad, que es 9,8. Esto da 0,22 newtons. Aquí lo vemos. Y llegamos al último. Dos personas de masa 60 y 80 kilogramos se suben a una barca de masa 100 kilogramos. ¿Qué volumen de agua debe desplazar la barca para que no se hunda? Representemos la situación. Tendríamos por aquí el mar y entonces, vale, vamos a echar al mar la barca. Entonces, subiría el líquido un poco. Ahí está. Y ahora, en la barca teníamos subidas a dos personas
que tienen masas 60 kilogramos y 80 kilogramos, y la masa de la barca era de 100 kilogramos. Entonces preguntan, ¿cuál es el volumen de agua que debe desplazar la barca para que no se hunda? Es decir, ¿cuál es este volumen desalojado de fluido? Pues bien, primero tenemos que tener en cuenta cuáles son las fuerzas que están actuando en este momento. En el eje Y, claro. Tendríamos el peso, pero este ya es el peso total, es decir, el de la barca y el de las dos personas. Y luego por otra parte tendríamos el empuje. Vale, las dos en el eje Y. Ahora, para que la barca esté flotando, es decir, se encuentre en una posición de equilibrio, el peso debe ser igual al empuje. Entonces, por aquí ya podemos calcular el valor del empuje. Y luego, a partir de la fórmula del empuje, que era densidad del fluido por volumen desalojado de fluido por la gravedad, ya podremos calcular este volumen desalojado de fluido, que a fin de cuentas es lo que nos pregunta. Entonces, empecemos por aquí. El empuje es igual al peso, y el peso es el total, es decir, el de la barca y el de las dos personas. Quedaría como 9,8, bueno, vamos a poner primero la masa. La masa total sería 60 más 80 más 100 por la aceleración de la gravedad, que es 9,8. Así obtendríamos un peso, o lo que es lo mismo un empuje, de 2.352 newtons. Y ahora ya sí vamos a calcular el volumen desalojado de fluido. Sería V es igual a el empuje partido de la densidad por la gravedad. El empuje es 2.352 newtons. La densidad es la del fluido. Vamos a suponer que esto fuese agua pura, y entonces sería su densidad 1000 kilogramos metro cúbico. Y luego por la gravedad, que es 9,8. Así obtenemos un volumen desalojado de agua de 0,24 metros cúbicos. O lo que es lo mismo, 240 litros.